En este video estudiaremos el gobierno de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos fue presidente de la República Mexicana de 1958 a 1964. Estudiaremos su gobierno desde diversos ámbitos como económico, político, social y los movimientos que éste generó. Cuando hablamos del gobierno de Adolfo López Mateos, estamos hablando de que en el ámbito económico hubieron varias cosas, entre ellas un reparto agrario. Otra cosa que sucedió fue la nacionalización de la industria eléctrica y el dólar en ese entonces se encontraba solamente a 12 pesos con 50 centavos. ¿Qué más sucedió durante este gobierno en el ámbito económico? Bueno, seguimos. Pues hubo más importaciones en lo que fue el mercado interno del país. Puso más énfasis al turismo internacional dentro del país, así como se limitó en cierto modo el endeudamiento. Durante este sexenio hubo un crecimiento de un 6.4% anual en lo económico y al final, sumando todo, dio un crecimiento de 47.8%, mientras que la inflación solamente fue de un 2.28%. Y ya para terminar, se abrió la puerta a las inversiones extranjeras, impulsando así varios sectores de la economía. Sectores como por ejemplo la industria. Durante estos 6 años de gobierno se impulsó el crecimiento económico, por ejemplo, en el ámbito de la industria. Una de esas características fue la nacionalización de la industria eléctrica. También se deroga la Ley Federal de Colonización que obstruía la reforma agraria. Adolfo López Mateos, junto con el que en ese entonces estaba de secretario de Educación, Jaime Torres, lograron hacer un relevante trabajo en la educación y en la cultura durante ese sexenio. Y ya yéndonos a un ámbito social, se estableció el pago de aguinaldo a los trabajadores en el mes de diciembre, acumulando todo lo que se tomó en cuenta durante el año. Otra cosa fue que hubo varias invasiones de tierras de parte de los campesinos porque, bueno, digamos que no estaban muy conformes con ciertas decisiones que tomó el gobierno en aquel entonces. Movimientos sociales. Movimiento ferrocarrilero. Entre 1948 y 1958, los ferrocarrileros de base, de forma silenciosa y clandestina, organizaron lo que hoy se conoce como el movimiento ferrocarrilero, que tuvo su auge entre 1958 y 1959. Tenía como fin combatir el charrismo sindical, expulsar a los líderes impuestos, demandar incremento salarial, recuperar su independencia política y reconquistar el espíritu de lucha obrera perdido en la década pasada. Al iniciar el año de 1947, los ferrocarrileros comenzaron un proceso de denuncia y crítica hacia el STFRM y la empresa de Ferrocarriles Nacional de México, razón por la cual surgieron varios líderes con la intención de hacer cambios fundamentales e impulsar dos estrategias: la depuración y la moralización de dicha compañía, con el fin de mejorar la situación laboral y económica de los trabajadores. Durante el sexenio de Adolfo López Mateos se logró que Ciudad de México fuera sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Durante la Guerra Fría se mantuvo como aliado de Estados Unidos y mantuvo una postura anticomunista. En 1964 se recuperó el chamizal, territorio que se había perdido cuando los cauces del río Bravo se modificaron y por consecuencia las fronteras. Durante estos años se crearon instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, así como la Comisión Nacional de Libros Gratuitos. También el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno, así como el Museo de Ciencias Naturales, entre otras instituciones que hicieron que México se favoreciera.